Bueno, pues buenas noches para todos. Muchas gracias a Juan Sebastián por invitarme. Tengo entendido que es un grupo de interés que tienen en actividad física y salud o algo parecido. Entonces, muchas gracias por acompañarme y es un reto porque imagínense, nutrición en enfermedades crónicas y metabolismo, eso es una biblioteca completa, pero voy a tratar de sintetizar lo más que alcancemos en una horita para dejarles algunas aplicaciones clínicas y útiles de eso. Si tienen cualquier pregunta durante la presentación, por favor, digan algo, o abran el micrófono, o levanten la mano para poder atenderlas. No sé, Juan Sebastián, si quiere anotar algo o arrancamos. No, doctor, todo perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, la idea es que Eh, nosotros el problema que tenemos en toda la medicina del metabolismo es que el cuerpo se especializa en mantener las cosas constantes. Digamos, tenemos toda una serie de mecanismos para mantener igual el pH corporal, para mantener igual el tamaño de las células y todo lo que se refiere a la presión osmótica, para mantener igual la temperatura. Siempre mantenemos el mismo pH, la misma temperatura y las células del mismo tamaño, y las concentraciones iónicas. Entonces, el cuerpo tiene toda una serie de mecanismos para defenderse y que no le cambien las condiciones. Una de esas variables que tiende a estar controlada y regulada es el peso. Obviamente no está perfectamente controlada, o la glucemia o la tensión, porque pues se suben, ¿no? Y por eso existe la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Pero el gran problema es que siempre que tratamos de intervenir, el cuerpo defiende esa condición porque siente que ese nuevo normal es lo que debería ser, que el exceso de peso o que el exceso de azúcar o que el exceso de tensión es lo normal y trata de defenderlo, trata de impedir que uno lo lleve al rango donde uno quisiera tenerlo. Entonces, si nos especializamos en mantener constantes, ¿por qué hay personas de tamaños tan diferentes? Aquí les tengo, por ejemplo, esta línea del tiempo evolutiva de los brasileños, donde dicen que esto es un hombre soltero. Esto es un hombre coqueteando o levantando pareja. Este es un hombre comprometido, ya van viendo algunos cambios. Este es un hombre recién casado, bastantes cambios. Esto es con un hijo y esto es con tres hijos y artrosis de rodilla. Entonces, ¿será que esa es la progresión inexorable de todas las personas? ¿Será que todos tenemos que hacer ese mismo tránsito tan triste y terminar tan deteriorados? ¿Será que no hay otra forma? ¿Por qué sucede eso? Si el peso es una de esas constantes que el cuerpo se especializa en mantener, es un asunto de balance, de que uno le va moviendo las condiciones al cuerpo lentamente y él no se percata y cuando va uno a ver tiene un gran exceso. La mayoría de las personas, salvo muy contadas excepciones, no ganan un exceso de peso o un exceso de azúcar o de lo que sea de un día para otro, sino que es un pequeño imbalance sostenido en el tiempo. Entonces tenemos que entrar a ver el balance calórico del organismo. Resulta que todo lo que entra al organismo, todo lo que entra al organismo entra por la boca, al menos en términos de energía. La única manera de que algo entre al cuerpo humano y haga algo es por la boca. Entonces todo lo que entra, entra como comida. A uno no le entra energía ni por la brisa, ni por la luz, ni por el agua. Es porque se lo comió. Si usted lo tiene adentro, se lo comió. No hay de otra. Así la gente se esfuerza en afirmar lo contrario. Si lo tiene adentro, se lo comió. Entonces, la ingesta y digamos que con eso el cuerpo tiene una especie de presupuesto de cómo asigna esas calorías que ingresaron. Entonces, es difícil creerlo, pero más o menos la mitad de las calorías que uno se gasta al día, se las gasta simplemente en estar vivo. Es decir, en que el corazón lata, en que Bogotá está a 10 grados y uno tiene que estar a 37 grados, entonces el calor para hacer eso, en la repartición del oxígeno de los eritrocitos, en el sube y baja del diafragma, en mantener el tono vascular, en mantener la concentración de sodio y potasio. O sea, las funciones básicas que lo mantienen a uno vivo, así uno no mueva un dedo, eso se gasta la mitad de todas las energías, más un 40-50% de todas las calorías. Eso se llama la tasa metabólica basal y es la energía que uno gasta sin hacer nada. Es como un carro prendido que no se mueva, igual ahí consume gasolina, ¿cierto? O consume electricidad si es un carro eléctrico. Igual pasa con uno.
Aunque uno no esté haciendo ninguna clase de trabajo, el simple hecho de estar activo, de estar encendido, gasta calorías. Luego tenemos el calor que irradiamos. Los seres humanos somos capaces de irradiar calor. Eso se llama termogénesis y eso gasta un poco de energía. Entonces, por eso vivir en tierra fría hace que uno gaste un poquito más de energía, porque la diferencia en calor con el entorno es mayor. Si uno vive, no sé, en Montería y está a 38 grados, pues está casi a la misma temperatura del cuerpo. No gasta energía manteniendo la temperatura. En cambio, acá uno sí gasta energía manteniendo la temperatura porque el cuerpo debe estar 15 o 20 grados más arriba del entorno. Está la actividad física, entendida no como ejercicio, sino cualquier actividad que involucre contracción muscular, eso pues depende en cada persona cuánto representa. Pero contrario a lo que cree la gente, eso en la mayoría de las personas no es más de un 15 o un 20% de lo sumo de todas las calorías. La mayor parte de las calorías uno se las gasta estando vivo. Y si después de todo eso nos sobra, entonces vamos a tener unos depósitos que son el tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos para tratar la obesidad y el sobrepeso y sus patologías asociadas? Que la tasa metabólica basal está casi fija, porque esto depende de tres factores que uno no puede manipular. El primero es el sexo cromosómico. ¿Sí? Los hombres gastamos un poquito más que las mujeres. El segundo es la estatura. Cuanto más largo, más gasta. Eso pues no se puede cambiar. Y el tercero es la edad. En realidad, uno a medida que va envejeciendo va gastando menos y menos y menos. Uno casi que se va enfriando. Entonces, uno no puede cambiar ni de sexo, ni de estatura, ni de edad. Así que esto está básicamente fijo. Y la termogénesis depende de factores como el lugar donde uno viva o de su genética, que tampoco los puede cambiar. Entonces, como que 70% del gasto calórico ya está amarrado, está fijo. Entonces, si uno quiere rebajar el tamaño de esto para mejorar su metabolismo, solo le queda una opción que es hacer que entre menos o hacer que salga más. Y esa es nuestra realidad. Juan Sebastián, Doctor, una pregunta. sí. Cuando menciona el hecho de que a medida que envejecemos, digamos que perdemos menos energía en reposo, eso se debe también de pronto a, pues tengo entendido que como tal, entre más masa muscular tengamos, más energía en reposo em, como quemamos. Eso Ujú. también puede tener que ver, digamos, que en el envejecimiento incluso hay como pérdida de masa muscular. Sí, es una buena pregunta. Eso se llama sarcopenia, la pérdida de tejido muscular, y sí y se asocia a la edad. Entonces, parte del descenso de la tasa metabólica es por sarcopenia, pero parte es por el proceso intrínseco de envejecimiento. Me explico. Si usted toma un varón de 60 años que tenga 25 kilos de músculo y un varón de 20 años que tenga 25 kilos de músculo, gasta más el de 20 años. O sea, incluso descontando el efecto del músculo, hay un efecto de la actividad celular de que todos los procesos fisiológicos se enlentecen. Entonces, claro, una forma de prevenir eso es mantener una buena masa muscular, pero previene como un 20% del descenso. El resto es la actividad de cada célula, la velocidad con la que bombea iones, la velocidad con la que hace la cadena transportadora de electrones, como la velocidad a la que funciona cada célula. Gracias por la pregunta. Muy bueno. Gracias, doctor. Bueno, entonces, ¿cómo regula uno lo que come? Uno lo regula de varias formas. Una es por el apetito. El apetito es la verdadera hambre, lo que uno siente cuando necesita energía para funcionar. Y el sitio en donde se regula el apetito es el hipotálamo. Acá en dos núcleos, uno que se llaman el núcleo supraóptico y otro el núcleo paraventricular del hipotálamo. Ahí están las neuronas que regulan la sensación de apetito. No de antojo, no de ganas de comer, de pura y física hambre. ¿Listo? Pero a veces uno come por otras razones, por elementos sociales, porque está disfrutando un momento y quiere comer, porque le gusta el helado, porque el olor de una comida, aunque uno no tenía hambre, le despertó ganas de comerla. Y todo ese tipo de sensaciones perceptivas y de elementos sociales o asociados a la voluntad, es decir, volitivos, están más en la corteza cerebral. ¿Mm? Por último, hay algunas señales de apetito que vienen del tallo cerebral, sobre todo del mesencéfalo. Ya lo que se llama el núcleo del tracto solitario, que recorre la mayor parte del tallo cerebral. Y ahí se regulan cosas como, por ejemplo, la motilidad intestinal. Entonces, cuando uno siente que el estómago le
que se está moviendo y porque no tiene nada asociado al hambre, eso viene de ahí. O cuando uno se siente pálido o débil o vasoconstricto porque tiene hambre. Entonces, eso se regula donde están los núcleos autonómicos, es decir, en el tallo cerebral. Entonces, comer es una conducta compleja porque uno no solo come por hambre, uno come por otra cantidad de factores. Idealmente debería ser solo por hambre, pero uno come por otra serie de factores hasta culturales. Bueno, entonces aquí viene una historia de cómo descubrimos la manera en que se regula el apetito. Sí, eso fue una historia, digamos que exitosa en cuanto a fisiología. Entonces fue en un sitio que se llama Jackson Laboratories en Estados Unidos, donde crean ratones, cruzan muchos ratones para que salgan con fenotipos raros y así darse cuenta qué gen cumple qué función. Por allá en 1990 apareció un ratón que se llamaba el ratón OBOB, que era este ratón que ustedes ven ahí con cara de, uy, ¿qué pasó? Este ratón no para de comer, come y come y come y come y come y no se llena. Un solo ratón OV pesa más que dos ratones de la misma camada que no tengan ese genotipo. Entonces la pregunta era qué les faltaba y uno de los grandes avances de la medicina fue lograr mapear genéticamente el lugar en donde se produjo la mutación y qué es lo que le falta a esos ratones. Entonces eso se logró en 1992 y lo que les falta es una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona producida por el tejido adiposo que quita el hambre, precisamente ahí en el hipotálamo. Entonces nosotros vivimos en una guerra constante entre la leptina con la grelina. La leptina es una hormona que produce el tejido adiposo y que quita el hambre o que produce saciedad. Y la grelina es una hormona producida por el estómago que da hambre y que va aumentando sus concentraciones a medida que pasa el tiempo desde la última vez que uno comió. Entonces, cuando uno siente que está muerto del hambre, que le da tripa, le ruge, que realmente está, pero con muchísima hambre, tiene la grelina muy alta. Y durante el día, como que la grelina sube, 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 hasta que uno come y ahí baja. Y luego sube, 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 va subiendo exponencialmente hasta la hora de la comida. También la grelina se entrena, entonces por eso uno le empieza a dar hambre a la misma hora. Pero si uno durante unos días cambia sus horarios de comida, la grelina se puede reentrenar y uno secretarla a una hora diferente. Entonces, ¿cómo se regula el peso? Esto seguramente en fármaco me lo escucharon, pero los que están en cuarto, pero ahí a nivel central entonces tenemos receptores para leptina, el tejido adiposo produce la leptina y suprime a las neuronas NPY. Las neuronas NPY a su vez actúan sobre neuronas efectoras, reduciendo el apetito y aumentando el gasto calórico. Y esa es la función de la leptina. Entonces, si aumenta mi tejido adiposo, aumenta mi leptina. Si aumenta la leptina, baja el neuropéptido Y. Y entonces se reprime la sensación de apetito y se incrementa el gasto energético. Como menos y gasto más, esta reserva se disminuye. Situación opuesta, me adelgazo demasiado, pues todo sucede en la dirección contraria. Entonces, ¿por qué existe la obesidad? Porque hay gente que gana peso si ese sistema parece perfecto. Porque come sin hambre. Entonces, si uno come sin hambre, si uno ignora las señales de la leptina y come por ansiedad, por tristeza, por emoción, por antojo, por presión social, por celebración, si uno come por lo que sea, pero sin hambre, entonces uno empieza a acumular crónicamente niveles altos de leptina, porque crónicamente va subiendo de peso. Pues más leptina quiere decir que estas neuronas NPY dejan de ser sensibles a la leptina, se vuelven resistentes a la leptina. Y entonces ahora, aunque yo tenga concentraciones altas o normales de leptina, ellas siguen activadas. Entonces ese exceso crónico hace que no se suprima, que haya resistencia a la leptina y por más que incremente la leptina, ya no hace nada. Y sigue el hambre y bajo el gasto energético y entonces más como, y esto se vuelve un fenómeno de una retroalimentación positiva. Es un efecto bola de nieve. Bueno, entonces, ese es uno de los elementos. Ah, Sebastián Cuello tiene una pregunta. Sí, profe, gracias. La resistencia a la leptina puede ser como genética, como podría haber un primer
grado o primera intención? Sí, hay enfermedades que se llaman obesidad monogénica, en donde está mutado o el gen de la leptina, como si uno fuera un ratón obeo, o está mutado el receptor de la leptina, que de hecho es más frecuente, o está mutado alguno de los efectores de la vía de señalización de la leptina. El más frecuente es uno que se llama melanocortina 4. Entonces, en todas esas obesidades monogénicas, lo que hay es una mutación. Pero esas obesidades en conjunto son como el 0,1% de todos los pacientes con obesidad. Entonces, en la obesidad común y silvestre que uno ve en los pacientes del día a día, realmente es muy raro que esa sea la razón. Ok, muchas gracias. Bueno, vale, entonces otro fenómeno que incide es que la comida genera lo que llaman en inglés un reward, como una recompensa emocional. Ustedes saben que acá en el sistema límbico, alrededor del tercer ventrículo, se albergan todos nuestros instintos animales, todos nuestros instintos primarios, y la recompensa y el placer y la búsqueda de la supervivencia. Entonces, acá en el núcleo accumbens, que es uno de los sitios más importantes del sistema límbico, es donde se generan las señales de la recompensa. Y esto es para mostrarles, también creo que alguna vez se lo mostré en una clase, qué pasa en el núcleo accumbens de una persona con sobrepeso o obesidad cuando le muestran una foto de una hamburguesa. No es que le pongan la hamburguesa ni que se la pueda comer ni que la esté oliendo, solamente ve la foto. Y esta vaina se le prende como si se hubiera metido un pase de cocaína. O sea, realmente ya están tan condicionados al placer y a la recompensa del alimento que se puede hablar de una auténtica adicción al alimento. La respuesta neurobiológica es idéntica, indistinguible de lo que pasa con una adicción a otra sustancia. Entonces eso complica las cosas. Entonces, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad compleja de la regulación del apetito debido a la interacción de factores genéticos y medioambientales. Hay un sustrato genético que es toda la selección que hubo por las personas que acumulaban más grasa durante la historia de la humanidad. Y hay un sustrato medioambiental que es toda la sociedad moderna, con su facilidad del acceso al alimento, que en principio es algo bueno, pero ha terminado volviéndose algo malo. Entonces, ¿cómo era la cosa? Teníamos una comida escasa, esporádica, mucho tiempo persiguiendo un animal para poderlo sacrificar y podérselo comer. Eso es mucho gasto calórico. Y cuando por fin lo encontraba, entonces uno se comía la cuarta parte de ese animal, porque cuando lo vuelve a ver. Entonces la comida era muy esporádica. Las personas comían una o dos veces a la semana, ¿sí? Y eran comidas muy copiosas, muy abundantes. O se encontraba un panel de abejas. Entonces se tomaban toda la miel que podían, se llevaban sus picotazos, pero no iban a guardarlos ni qué nevera y cómo se lo iban a llevar. Eran comidas muy abundantes y muy espaciadas, ¿sí? Entonces las personas que tenían un gasto metabólico alto, ¿sí?, no sobrevivían porque gastaban mucho y se les agotaban las reservas hasta la próxima comida. ¿Quiénes sobrevivieron? Los que eran ahorrativos. En inglés tienen un término que es thrifty, que es como tacaño o ahorrativo. Esas personas que tenían un metabolismo ahorrativo fueron las que sobrevivieron. Eso hubo una selección de las personas mm, cuyo organismo era Juli, más ahorrador. ay, yo me acuerdo después. ¿Aló? Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Bueno, entonces les decía, sobreviven los ahorradores. Y cuando sobreviven los ahorradores, entonces al principio pues eso está bien porque hay poquita comida, pero si luego esas mismas personas pasan unos cuantos años o sus descendientes tienen genéticamente la misma constitución de estos, son idénticos, pero ahora tienen acceso a una gran cantidad de comida, que es el equivalente a lo que se comerían, o sea, lo que se comían antes en una semana, ahora se lo comen en un día. Entonces, los mismos genes, pero una gran cantidad de aporte calórico a un medio que es ahorrador, o un organismo que es ahorrador, pues le sobra muchísimo. ¿Y qué hace con el resto? Pues lo ahorra, lo guarda como tejido adiposo. Y entonces es la interacción entre un sustrato genético y evolutivo y una sociedad moderna que provee un exceso calórico. La obesidad, hay algunos términos. ¿Qué es obesidad o sobrepeso? Es un índice de masa corporal encima de lo normal, o sea, encima de 25.
Recordarán que el índice de masa corporal es coger el peso y dividirlo por el cuadrado de la talla en metros. O lo que es igual, coger el peso, dividirlo por la talla y lo que le dé, dividirlo por la talla otra vez. Es lo mismo. Entonces, eso es obesidad sobrepeso. ¿Qué es adiposidad excesiva? Es tener un porcentaje de grasa corporal encima de lo normal. Porque uno puede tener un peso normal, pero ser puro hueso gordo y pellejo. Puro hueso gordo y pellejo, no tener músculo. Entonces, por eso es necesario evaluar no solamente el sobrepeso, que es importante, hay que hacerlo, sino también la composición. ¿Qué porcentaje de mi cuerpo es grasa? ¿Qué porcentaje es músculo? ¿Dónde tengo esa grasa? ¿Cómo está repartida? Y el tercer término es obesidad central, obesidad abdominal, que es lo mismo, que es una distribución anormal de la grasa corporal en donde se tiende a acumular en el tronco. Eso es particularmente dañino. Entonces, lo más usual es que la midamos con el perímetro de la cintura, pero también se puede medir, por ejemplo, el perímetro del cuello o el porcentaje de grasa troncal. Eso también se puede medir. Bueno, hay creo que dos manos levantadas. Una es Sebastián Cuello y la otra es Juliana Romero. Entonces, primero Sebastián. Gracias, profe. Yo tengo una pregunta desde hace mucho y es que el índice de masa corporal, cuando una persona tiene obesidad, según ese índice, se tiene en cuenta el hecho de que, pues también, o sea, digamos que es una persona que yo que se compite en fisiculturismo y la mayoría del peso es músculo. ¿Se seguiría considerando como obesidad, teniendo en cuenta que la definición es índice de masa y no de grasa? Sí, esa es ¿Sí? una de las imperfecciones del índice de masa corporal que no contempla la composición. Pero por eso les decía, es importante hacer ese y además hacer el porcentaje de grasa. La persona que usted describe tendría un porcentaje de grasa muy bajo, entonces no habría de qué preocuparse, pero hay que hacer las dos cosas. Entonces no Ahora, estaría realmente. Sí. no, no, no. eh, digamos que esto es ideado por la Organización Mundial de la Salud en términos de la mayoría de la población, porque ¿qué Ok, fracción de la población son fisicoculturistas? No sé, exacto. Ujú. una fracción ínfima. ¿No? Pero Claro. sí, en una situación así, uno se vale de otros indicadores, como por ejemplo el porcentaje de grasa corporal o la distribución de la grasa. Pero sí, es muy cierto lo que usted dice. No, no siempre eso refleja mayor adiposidad. Juliana, Hola, doctor. Sí, me voy a desviar un poco del tema porque me surgió una duda con esto de la leptina. Por ujú, ejemplo, en la obesidad, esta adiposidad excesiva causa que haya más leptina, por lo tanto que uno desarrolle como un tipo de resistencia. En el caso de sí, la anorexia, en el que no hay este tipo como de adiposidad y que estas neuronas orexigénicas no se ven como inhibidas, ¿cómo se ujú. explica ese trastorno si se supone que pues uno va a generar ese estímulo del hambre? O sea, ¿qué otro Claro. factor Claro, es que es muy buena tu pregunta. A las personas con anorexia no es que no les dé hambre, es que le da hambre y se la aguantan. Es psicogénico. La anorexia nervosa es un trastorno de la imagen corporal. La persona se ve obesa o se ve con sobrepeso a sí misma aunque no lo tenga. Entonces, no es que no le dé hambre ni que no estén las neuronas orexigénicas disparando. Lo que tú dices es totalmente cierto. Tiene una baja grasa corporal, tiene baja leptinemia, las neuronas NPY están disparando y disparando y la persona siente hambre, pero se la aguanta. ¿Sí? Se la aguanta por un sistema de control cortical porque hace ese sacrificio para tener la imagen de sí mismo que teóricamente lo haría sentirse satisfecho. Pero es un trastorno que no pertenece a la regulación del apetito, sino a la imagen psíquica de sí mismo a nivel corporal. No sé si eso responde a tu pregunta, Juliana. Sí, muchas gracias. Vale. Una cosa importante también es que la leptina es necesaria para que las neuronas GNRH disparen. Entonces, por eso las mujeres con anorexia nervosa pueden tener amenorrea, porque se les apaga todo el eje hipotálamo gónadas, hipotálamo hipófisis gónadas, porque las neuronas GNRH, si no hay suficiente leptina, ellas no disparan GNRH, se baja la LH y la FSH y se apagan los ciclos menstruales. Creo que había otra de Juan Sebastián Naranjo, sí. Doctor, sí, una pregunta respecto a lo que preguntó también Juliana. También no se puede dar ese tipo de trastornos por una deficiencia, por ejemplo, de grelina. Uy, la deficiencia de grelina clínicamente no se ha documentado hasta hoy.
No, o sea, es una posibilidad teórica. Pero a diferencia de las mutaciones del gen de leptina que sí existen, son rarísimas, pero existen, no se ha documentado una mutación del gen de grelina. Y yo creo que la razón es que eso debe ser embriónico letal. O sea, eso debe ser que un organismo que tenga esa mutación ni siquiera puede sobrevivir. Los feticos que tengan eso no viven hasta la vida extrauterina. Pero no sé lo que ocurra realmente. Francesca Trotechov. Hola, quería preguntar sobre lo de la obesidad central, que Sí. por qué se da eso como una distribución anormal de la grasa corporal y por qué es peor que, digamos, sea todo en el tronco versus que sea distribuido más de uniforme. Periféricamente. Claro. Bueno, una de las cosas que influye en la obesidad central es el sexo. Los hombres tenemos una mayor tendencia a acumular grasa en la barriga, en la cavidad abdominal y en la espalda. Y es por el efecto de los andrógenos, de las hormonas masculinas. Los estrógenos, las hormonas femeninas, hacen que se deposite más la grasa en las caderas, en las piernas y en los brazos. Y las mujeres que tienen problemas de peso suelen quejarse mucho de que acumulan grasa en las caderas, en las piernas o en los brazos. Algunas en la barriga también, pero es menos usual. Eh, ¿Qué más influye? Hay una cierta predisposición genética, hay familias de barrigones, ¿no? Hay gente que lo tiene todos así, e indudablemente el sedentarismo, porque digamos que en la medida en que haya contracción muscular, la mayoría de los grupos musculares están en los brazos y en las piernas. Entonces eso envía señales que hacen que el cuerpo deposite digamos, direccione más grasas hacia los miembros. Si uno está completamente sedentario, pues todo se acumula en la zona que tiene poco músculo, que es en la barriga y en el tronco. Entonces, esos dos factores influyen. ¿Por qué razón es peor? Porque esa grasa que se acumula en el tronco es muy resistente a la insulina, ¿sí? Típicamente no responde bien a la insulina y entonces hace mucha lipólisis y todo el tiempo está liberando ácidos grasos a la sangre. Como la mayoría de esos ácidos grasos van a drenar por la porta del hígado, entonces van a tener un efecto lipotóxico en el hígado, eh, y eso va a incidir en el metabolismo de lipoproteínas, en el metabolismo de glucosa, incluso en la regulación de la tensión arterial. Entonces es como por un efecto anatómico en donde toda esa grasa resistente a la insulina que está en el tronco drena a la circulación hepática y el hígado pues es un jugador central en el metabolismo, sufre de una lipotoxicidad por esas grasas. Gracias Francesca por la pregunta y bueno, continuamos. Gracias. Bueno, de todas maneras, sea que usted tenga obesidad solo a base del índice de masa corporal, sea que usted tenga adiposidad excesiva, o sea que usted tenga obesidad central, las tres aumentan el riesgo de enfermar o morir. Eso es así. Entonces, un índice de masa corporal superior o igual a 25 le decimos sobrepeso, o superior o igual a 30 le decimos obesidad. Pero algunos de ustedes lo decían, puede que una persona tenga esto a expensas de músculo. Es bastante inusual, pero puede ocurrir, claro que sí. El porcentaje de grasa corporal, siempre los pacientes le preguntan a uno, oye doctor, ¿y cuánto lo tengo que tener? Pero resulta que hay unos nomogramas que van por edad, sexo y raza. Ese no es un porcentaje único como el índice de masa corporal, sino que depende de cuál es mi raza, cuál es mi sexo y qué edad tengo. Y hay unos percentiles, parecido a lo que pasa en pediatría con los percentiles. Y en cuanto a la circunferencia de la cintura, el punto de corte para Estados Unidos es 88 centímetros para mujeres, 102 para hombres, pero eso es porque ellos son mucho más altos, ¿sí? En nuestra raza, eso se hizo un estudio en el 2011, y para latinos el valor normal de circunferencia de la cintura es 90 centímetros para mujeres y 94 centímetros para hombres, ¿sí? Entonces tienen que llegar a medirse a su casa el perímetro de la cintura o si están en su casa medírselo. El punto de reparo es muy fácil, es entre la última costilla y la cresta ilíaca anterosuperior, que es ese huesito que está más abajo. A mitad de camino entre esos dos puntos, poner la cinta métrica, obviamente sin ropa, y obviamente totalmente horizontal, que no esté subiendo y bajando, sino que esté totalmente horizontal, que no esté templada, pero que no esté suelta, sino apenas tensa, y debe ser menos de 90 para mujeres, menos de 94 para hombres. Bueno, entonces, ¿por qué uno molesta tanto con esto del índice de masa corporal y las enfermedades crónicas? Entonces, miren en mujeres cómo aumenta el riesgo de diabetes con el índice de masa corporal.
Decíamos que el índice de masa corporal normal es por debajo de 25, pero incluso dentro del rango normal, a partir de 21, cualquier aumento en el índice de masa corporal aumenta el riesgo de diabetes. Y vean que esto tiene una pendiente muy alta. No solo eso, sino por ejemplo hipertensión arterial. La pendiente no es tan alta, pero también, sobre todo a partir de 25, aumenta mucho el riesgo de hipertensión arterial con el índice de masa corporal. En cuanto a cálculos biliares, que es una enfermedad supremamente molesta y muy frecuente, los cálculos en la vesícula también se incrementan con la obesidad. Y la enfermedad coronaria, un poco menos alta la pendiente, pero también. Entonces, no es solamente la obesidad como problema estético o de imagen, es que realmente impacta muchísimo en la salud. En hombres, digamos, todo está desplazado un poquito hacia la derecha, las pendientes son más bajas, pero es lo mismo, más o menos a partir de 24 empieza a subir, a pesar de que ponemos 25, 25 es un límite medio alcahueta, medio laxo, porque ya desde 23, 24 empieza a subir el riesgo de esas mismas enfermedades. Además de eso, la obesidad y el sobrepeso suben el riesgo de otras cosas que uno no tiene tan en cuenta, pero que son bien importantes. Por ejemplo, cáncer. La obesidad sube el riesgo de 14 cánceres diferentes, pero los 4 que más sube son el cáncer de seno, cáncer de mama, cáncer de endometrio, y eso es porque estos dos cánceres son dependientes de estrógenos y el tejido adiposo produce estrógenos, pero también cáncer de colon y cáncer de vesícula biliar, colangiocarcinoma. Entonces, estos 4 son los que más se asocian con el peso. También de anovulación, resulta que todo ese estrógeno que produce el tejido adiposo hace feedback negativo en el hipotálamo y la hipófisis y hace que se dejen de producir gonadotropinas, entonces hace que baje la fertilidad. Y además de eso, que se produzca oligomenorrea, o sea, trastornos del ciclo menstrual, dismenorrea o oligomenorrea e infertilidad. Osteoartritis, naturalmente, si una persona tiene degeneración en las articulaciones y tienen que soportar un peso mucho mayor, pues la degeneración y toda la inflamación sucede más rápido. Y también algo muy importante que hoy se le está prestando mucha atención, que se llama la apnea obstructiva del sueño, o la sigla en español es SAHOS, que es síndrome de apnea hipopnea del sueño. Entonces el SAHOS es SAHOS. Es una de las patologías más importantes en neumología y su causa principal es el sobrepeso y la obesidad, porque el peso de los tejidos del cuello no lo deja respirar a uno cuando está dormido. Es el paciente roncador que se levanta con los ojos rojos y abotagado y más cansado de lo que se acostumbra. Bueno, entonces, además de eso lleva discriminación social. Creo que eso todos lo sabemos. El paciente con obesidad sufre de discriminación social, discriminación laboral, eh, de tal manera que el exceso de peso es la segunda causa de muerte prevenible después del hábito de fumar. La principal es el hábito de fumar. Es lo más estúpido, maligno e incomprensible que ha caído en el mundo, es el cigarrillo. Y los vapers, son la misma vaina. Y la segunda, pues es el exceso de peso. Sebastián Vélez tiene una pregunta. Sí, qué pena, es que la relación entre la obesidad y los neurotransmisores sería alguna relación directa o si causa algún tipo de depresión o algún trastorno de este estilo sería por otra parte. A ver si entendí la pregunta. Que si la asociación entre obesidad y depresión se debe a un efecto por neurotransmisores o por otro mecanismo, ¿sí? Sí, sí, qué pena. No. Eh, yo creo que Pues es más, podría sumarse a uno de los factores. sí, yo creo que es más otra serie de factores. Lo primero es que es difícil determinar la causalidad, porque las personas con depresión muchas tienen comer ansioso y entonces eso los predispone a obesidad. Y las personas con obesidad tienen problemas, lo que estamos diciendo aquí, discriminación social, autoimagen, discriminación laboral, menos relaciones interpersonales y todo eso predispone a la depresión. Yo creo que es como una avenida de dos vías, como que una causa la otra y se refuerzan, pero que intrínsecamente la obesidad, digamos, baje la secreción de serotonina o algo así, eso no es así. Es Ok, más como todo el contexto social y la dinámica social o incluso la autoimagen, más que un fenómeno neurobiológico, pensaría yo.
De Listo, tal manera que el perfecto. sobrepeso y la obesidad son la gran epidemia del siglo XXI, incluso más que el COVID, porque el COVID se fue, pero esto se quedó. Más de 600 millones de personas en el mundo la sufren. 600 millones. La incidencia va subiendo en países ricos, en países pobres, industrializados y no industrializados. En algunos países, como Estados Unidos y México, más del 65% de los adultos tienen una obesidad o sobrepeso. Y hay un aumento preocupante en niños y adolescentes. Creo que ahorita les voy a mostrar unos datos nuestros, incluso un estudio propio. Entonces, este es el aumento de cómo pasó de 1980 a 2008. Miren, este es el incremento en la prevalencia de obesidad. En África del Sur, que uno dice, no, ya están pasando hambre. ¿Cuál hambre? Vean la prevalencia de obesidad casi 40%. Impresionante. ¿Mm? En los países árabes del Medio Oriente, en nuestros países, el aumento ha sido dramático. Entonces, no son países ricos, son países en desarrollo. En Estados Unidos, por supuesto, en Norteamérica, en Europa del Este, los antiguos países de la Cortina de Hierro, en el Caribe, en todas partes. Pero curiosamente, los países más afectados son países en desarrollo, países en donde en teoría lo que hay es escasez. Bueno, nosotros hicimos un estudio de obesidad en Colombia en el año 2018, lo publicamos hasta el 2020 porque fue muy prolongado el análisis. Pero fíjense lo que encontramos. En niños y adolescentes, esto es por ciudades. Entonces, en Cali, 28% de sobrepeso, 8,5 de obesidad. Es altísimo en niños, ¿sí? Y en todo el país, grandes diferencias por ciudades. Pero en adultos, ¿qué tal? Esto es en Barranquilla, 40 y 26, 67%. En Bogotá como 49%. En Bucaramanga como 65%. Sumando obesidad y sobrepeso. De tal manera que estamos ya casi como en Estados Unidos. Estamos, no sé, 2, 3 puntos porcentuales por debajo, pero al menos en las ciudades tenemos una prevalencia exorbitantemente alta. Y en este momento, ese estudio nosotros lo hicimos en 2018 y lo repetimos hace un año, en noviembre y diciembre de 2022. Y los datos nos están dando todavía más preocupantes, sobre todo en mujeres. En hombres se estabilizó, en hombres se quedó igual, pero en mujeres siguió avanzando, particularmente las mujeres que tienen menor estrato socioeconómico o menor nivel educativo. Entonces, eso es un llamado a la acción. Vean con estrato socioeconómico. Entonces, miren la barra gris. Esto es personas de estrato 1, 2, 3, 4, 6. Todos supongo que conocen los estratos socioeconómicos en Colombia. Y este es el porcentaje de obesidad. Miren la barra gris. Si usted es de estrato 4, 6, 15%. Más bajo, 18. Más bajo, 25. Más bajo, 29. O sea, entre más pobre tenga usted, esté usted, más inseguro sea su vecindario y más problemas tenga para conseguir un empleo y más sobre todo, también está más jodido con la obesidad. O sea, mejor dicho, la cereza del pastel. Eso es supremamente preocupante. Tiene que ver con los precios de la comida, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con a quién le llega la publicidad de los alimentos más engordantes y con muchos factores sociales. Juan Sebastián. Eh, Doctor, justamente relacionando a la gráfica que mostró antes, que digamos los que tienen como, no, creo que la anterior, de los, como, creo que los países más pobres, creo que era, ¿Ahí está? Sí. sí, eso, que justamente, em, pues eso, o sea, eso se puede relacionar de pronto, o sea, no tanto por la pobreza, sino, digamos, por el acceso a como tal el contenido nutricional de esa comida. O sea, por ejemplo, digamos que podría ser más fácil conseguir comidas con mayores grasas para esa población más que de pronto por digamos, el dinero, o sea, lo económico. No sé si, Bueno, lo si primero es me logré decirte que entender. la obesidad no se debe a las grasas. Eso es una idea equivocada. La obesidad se debe al exceso calórico de todo, pero sobre todo a los carbohidratos, sobre todo. Entonces, ¿qué creo? ¿Por qué más en países pobres? Hay varias razones. En la sociedad industrializada, los alimentos más calóricos son más baratos. Por ejemplo, un almuerzo de arroz, papa y yuca es más barato que un almuerzo que sea un pernil de pollo, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la pasta. Ustedes saben que la pasta en algunas partes le dicen jarta pobre porque es
muy barata y con un sobrecito de pasta que vale 1.000, 2.000 pesos, un alimento de una familia, porque eso es carbohidrato y agua, un poquito de proteína. Entonces, tiene que ver con el precio de los alimentos, pero si uno lo piensa más fino, por ejemplo, en Latinoamérica, la fruta es muy barata. La fruta uno puede comer mucha fruta con 5.000 pesos, pero mucha. Entonces también tiene un elemento cultural, esa idea de que entre más lleno y repleto quede yo, mejor. eh, y si uno va a cualquier lado y le sirven algo, si quieren ser diferentes o quieren ser especiales, como "Ah, le sirvo más, le pongo más", incluso si uno no quiere más, como esa idea del exceso. Eso es una cosa. Eh, También hay un factor y es que acuérdense que en el índice de masa corporal el numerador es el peso, pero el denominador es la talla. Entonces las personas más pobres, como tienen una dieta más baja en proteínas, crecen menos, son más bajitos y el índice les da más alto. No, digamos que si tuvieran ese mismo peso o ingirieran las mismas calorías, pero tuvieran la talla que se proyectaría por su potencial biológico, no tendrían sobrepeso y obesidad. Entonces también tiene que ver con eso. Bueno, muy bien. Marco, pregunta. Sí, doctor, le quería preguntar qué se está dejando de hacer y por qué se está dejando de hacer en Colombia para que la prevalencia de la obesidad siga subiendo. En Colombia es muy difícil porque tenemos o sea, Colombia es un país muy poco industrializado. No somos un país que no tenga industria, pero es un país que tiene muy poca industria. Sobre todo industria de alto valor agregado. Lo que producimos son commodities, son lo que da la tierrita, agricultura, petróleo, banano, flores, café. Lo más complicado que exportamos es como zapatos o cosas así, pero no, nada que involucre tecnología ni conocimiento. Entonces, todo eso va a que la industria agroalimentaria en el país es un renglón muy importante de la economía. Da muchísimo empleo, es una parte muy importante de la economía del país. ¿Sí? Entonces, cualquier intento que se haga por regular la ingesta de alimentos indirectamente va a impactar en esas industrias. Y entonces hay una gran cantidad de lobby para que ese tipo de cosas no se hagan. O sea, a partir del 1 de noviembre arrancó el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Sí? Y en Colombia, sobre todo en el Valle del Cauca, la industria de la caña de azúcar es enorme y es supremamente influyente y supremamente importante a nivel social. Entonces ellos han hecho un lobby tremendo en estos días en todas las emisoras, ahí contratan voceros para que vayan a hablar mal de la ley y todo, a pesar de que las bebidas azucaradas son terribles para la obesidad. Entonces tenemos como una disyuntiva. Eh, eh, yo pienso que la solución de largo plazo es desarrollar más nuestra juventud, ustedes educarlos y darles capital y oportunidades para que tengamos industrias de mayor valor agregado, porque no tengamos que vender únicamente maicitos y empanadas, sino que produzcamos cosas más complejas y podamos ganar plata de esa forma. Pero en el corto plazo supone una disyuntiva muy, muy difícil, la verdad. Les pregunta María Fernanda, ¿la fructosa de la fruta también se acumula? Pues la fructosa es un carbohidrato, se puede isomerizar a glucosa y hacer glucólisis y funcionar como carbohidrato, pero lo que sucede es que en la fruta realmente viene a una concentración muy baja. Sí, no sé si ustedes se acuerdan en bioquímica, pero hay frutas que tienen 5%, 10% de carbohidrato, que es muy bajito, mientras que en un carbohidrato complejo fácilmente estábamos del 20, 25, 30. Entonces, uno podría engordarse a punta de frutas, pero tendría que estar masticando día y noche sin parar y además no saldría del baño por la cantidad de fibra. Bueno, seguimos. Miren esta gráfica. Esto es lo que les mostraba un poquito de los brasileños y cómo se iban engordando con la edad, pero ya en nuestros datos. Entonces, la prevalencia de obesidad abdominal, acuérdense, 90 para mujeres, 94 para hombres, de ese perímetro de cintura, que 90 es una tremenda barriga. Ustedes no sé si han oído que las reinas de belleza 90, 60, 90, pero 90 en la cadera, no en la cintura. Tener uno 90 en la cintura es tener muchísimo. 94 pues ni hablar. O sea, es un punto de corte bien alto. Y aún así, en el grupo etario de la mayoría de ustedes, de 18 a 40, ya 15% de los hombres, 24 de las mujeres. A los 40 a 59 se duplica. A los 60 a 75, ya casi 2/3 de los hombres y más de la mitad de las mujeres tienen una obesidad abdominal. Es como si fuera inexorable.
Entonces también hay que cambiar muchos elementos culturales de que, por ejemplo, en mi época había un dicho que yo lo detestaba, me parecía absolutamente retrógrado y sin sentido, pero decían, es que a los 30 años el que no tenga barriga es marica. No, por favor, como todo un constructo cultural de que es que el hombre tiene que tener barriga. Y en los pueblos uno lo ve también, como muchas veces esa mentalidad. Entonces tiene elementos sociales y económicos, pero también culturales, tiene cosas culturales. Bueno, entonces, diferencia entre alimento y nutriente. Esto es importante para cuando ustedes hagan su práctica y sus cosas. ¿Qué es un alimento? El huevo frito, el apio, la leche, una barra de cereal, la paella, la crema agria, el tomate. Son las cosas, son los platos que uno ingiere o la forma como uno recibe los nutrientes en la vida. Pero uno nunca come carbohidratos. Uno abre un sobre que diga amilosa, ¿no? Y se lo toma. O una pastilla que diga zinc o cosas así, sino que uno lo que ingiere son alimentos. Los alimentos son las mezclas de los nutrientes que ocurren en la naturaleza. ¿Y qué es un nutriente? Un nutriente son esos componentes químicos puros de los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, el agua, el hierro, el zinc, la vitamina A. ¿Sí? Entonces siempre tengan eso en cuenta, que no es lo mismo un alimento que un nutriente. Porque uno escucha, por ejemplo, personas que dicen, no, al almuerzo yo de proteína me comí un muslo de pollo. El muslo de pollo no es proteína, es un alimento, es un muslo de pollo que tiene proteína, tiene agua, tiene ceniza, tiene zinc, tiene grasa, ¿sí? Como para que comprendan que no es lo mismo alimento que nutriente. Y una de las complicaciones de la nutrición es que uno tiene que formular la dieta de nutrientes, pero la tiene que convertir a alimentos para que dé exactamente lo que necesita. Eso lleva mucho número. La distribución recomendada de calorías es que uno debería comer 40-50% de sus calorías como carbohidratos, 20 a 30% como proteínas y 20 a 35% como lípidos. Eh, en cuanto a las grasas, es mucho más importante su calidad que su cantidad. Las grasas se habló muy mal de ellas y se decía que las grasas eran las que engordaban. Realmente las grasas casi no engordan porque las grasas sacian mucho y a veces indigestan. Cuando uno consume demasiada grasa, se indigesta y ya no consume más. Los que nunca uno para de comer son sobre todo los carbohidratos, los dulces, harinas, masa, todo eso engorda muchísimo y por eso se ha ido bajando. Cuando yo estudiaba, uno le decían que eso tenía que ser 60-65%. Hoy en día uno puede bajar hasta 40% de carbohidratos. O para los que conozcan las dietas keto, las dietas ceto, eso puede llegar a ser 10-15% de carbohidratos y las personas están bien mientras tengan una función renal normal. Bueno, ¿cuántas calorías aportan los lípidos? Los lípidos son los nutrientes que más calorías aportan, 9 calorías por gramo, pero llenan harto. Las proteínas 4, el alcohol 7, los carbohidratos 4. Un gramo de masa magra corporal lo que más tiene es agua, entonces realmente guarda una sola caloría. Y un gramo de tejido adiposo corporal tiene 7 calorías. Entonces surge la pregunta, bueno, si el tejido adiposo es grasa, ¿por qué cada gramo no almacena 9 calorías sino 7? ¿Por qué un poco menos? Es por la vascularización, es porque el tejido adiposo también tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, tiene tejido conectivo, que eso no tiene grasa. Entonces, por eso es parecido al de la grasa, pero no igual. Y una cuenta que es un poquito deprimente es la siguiente. Uno dice, bueno, si yo quiero bajar un kilo de grasa, un kilo de grasa son 7.000 gramos de grasa. 1.000 gramos de grasa, perdón. Pues un kilo de llanta es 1.000 gramos de grasa. Y cada uno de esos gramos almacena 7 calorías. Es decir, yo tengo que tener un déficit de 7.000 calorías para bajar un kilo. 7.000. Imagínense, es muchísimo. Por eso bajar de peso es tan difícil. Porque justamente por eso evolutivamente escogemos la grasa como el medio de almacenamiento. Es supremamente eficiente. Está empaquetada de calorías. Bueno, esto se los mencionaba hace un momento, pero recuerden que dentro de frutas y verduras hay una heterogeneidad, que no todo es igual, que hay frutas que tienen muy poco carbohidrato, como las verduras, perdón, acelga, espinaca, lechuga, tomate, repollo, coliflor, rábano, pepino, brócoli, muy poquito carbohidrato. Se pueden comer con absoluta liberalidad y a uno se le pueden calambrar la mandíbula y no ha consumido casi calorías. Las verduras tienen un poquito más, pero no mucho más. 10, la cebolla, la llama, la zanahoria, la remolacha, la arveja, la habichuela. La pobre remolacha tiene una pésima reputación porque es dulce,
pero eso es porque los tiene los carbohidratos sueltos, pero apenas tiene 10%, no tiene tanto. Lo mismo la zanahoria, eso no tiene nada que ver. Y las del 20 que ya tienen bastante más: papa, yuca, maíz, plátano, arracacha, ñame y arroz cocido. Entonces, claro, ¿por qué estamos como estamos? Lo que preguntaban hace un rato de qué es lo que pasa en los países pobres o en los países en desarrollo. Piensen en un almuerzo típico colombiano. No, sopita de entrada sancocho. ¿Qué tiene? Yuca, papa y conchitas. Y se lo traen con un banano. Ahí van 4. De jugo, jugo de mango o tomate de árbol. Van 5. En el seco, arroz, tajas de plátano. Van 7, ¿no? El frijol, que es una leguminosa pero tiene carbohidrato, 8. La carne, 2 tristes pedazos de tomate con 4 lechugas viejas y al final un bocadillo. 9 carbohidratos en una comida. Pues como de milagro la gente no está más gorda antes. Es una cosa absurda la cantidad de carbohidratos. Entonces, eso es lo que pasa. Con las frutas, esto es importante conocerlo, las frutas más ricas, más dulces, más refrescantes, casi ni siquiera tienen carbohidrato. Melón, patilla, fresa. Y la mandarina está por aquí muy cerca. Las frutas además en Colombia son baratísimas. Si uno va al extranjero, si quiere comer una manzana, es $1.50. Aquí es muy, muy barata la fruta. Y muy abundante y muy diversa. Además, se consigue hasta en la calle. Hay carritos de papaya, carritos de piña. Las frutas del 10: naranja, pomelo, mandarina, limón, frutas tropicales y algunas de bosque. Frutas al 15 tienen un poquito más, pero no tanto más. Manzana, pera, anón, mango, guanábana, granadilla, acero líquido, y la guanábana está ya más cerca del 20. Y frutas al 20, que es las que a todo el mundo le encantan. La uva, muy calórica, el zapote, el higo, el níspero y el banano. El banano siempre lo comen que para evitar los calambres porque tiene potasio. Es cierto, tiene potasio, pero no es la fruta que más potasio tiene. Las frutas que más potasio tienen son los cítricos. Naranja, pomelo, mandarina, limón. Estos son los que tienen más potasio. Y el banano tiene potasio, pero tiene un montonón de carbohidratos. Juliana, Doctor, yo tengo una duda con respecto a las azúcares añadidas de los alimentos. O sea, sí. digamos, yo hace 5 años dejé de comer, no sé, un Milky Way. Y Sí. hoy decido comerme un Milky Way y ese mismo pico de glucosa, pues, que se me hacía hace 5 años, hoy, al día de hoy, como que me genera mareos y cosas así. Ah, Como que, ¿qué fenómeno explica eso? claro, claro. Tú sabes que las células beta secretan insulina cuando sientan un cambio en la glucemia. ¿Sí? Entonces, antes, si tú siempre estabas comiendo este tipo de productos, el cambio que se originaba era menor, porque siempre estabas oscilando en un nivel más alto. Si tú suspendes todos esos alimentos con mucha azúcar concentrada, tu glucemia se va a estabilizar en un nivel más bajo. Y el día que te comes uno, te produce un gran pico de glucemia, que te produce un gran pico de insulinemia. Después de ese pico de insulinemia, a los 30 minutos se te cae, se te derrumba la glucosa y te da la pálida. Es por eso, porque empieza a haber fluctuaciones muy grandes en la secreción de insulina, porque el nivel basal del cual está arrancando la glucosa es menor, entonces el cambio, el delta es mucho mayor e induce una secreción de insulina mucho más masiva. Y te puede dar la pálida, lo que llaman hipoglucemia reactiva. Bueno, ¿y qué de los otros nutrientes? Fibra 30 gramos al día, sodio 4 a 6 gramos al día. Antes eran muy restrictivos con el sodio, pero ya no se es tan restrictivo con el sodio. Creía que alcanzaba a mostrarles por qué, pero no va a alcanzar. Y el alcohol se puede consumir. Otra vez lo que se dice que siempre se equipara el cigarrillo con el alcohol, son cosas muy diferentes. El cigarrillo es siempre nocivo, el alcohol en pequeñas cantidades es benéfico para la salud en pequeñas cantidades. Pues no, no son lo mismo. Los cereales integrales, que siempre se habla mucho de ellos, tienen más fibra. Eso es bueno, pero tienen las mismas calorías. Ustedes van a tener pacientes que les digan: no, doctor, yo sí estoy comiendo por la noche harina, pero es pero es pan integral, o es una arepa integral. Entonces, ¿a qué hace referencia ese término integral? Lo que pasa es que el grano de un cereal es como un huevo. Tiene una cáscara, que la llamamos el salvado, tiene una clara, que es el endospermo, y tiene una yema, que es el germen. Entonces, normalmente para hacer harina solamente se saca el endospermo y sale ese polvo blanco, que es la harina. Pero si uno muele el grano íntegro,
Entonces sale algo más oscurito porque lleva el salvado y el germen. El germen tiene un poquito más de proteína y grasa y el salvado tiene un poco más de fibra. Entonces es un alimento un poquito más completo, pero fíjense que no le sacaron nada, le metieron otras cosas. No es que tenga menos calorías ni que engorde menos. Tiene un poco más de proteína, un poquito más de fibra, mejor para el estómago, pero de calorías está igual. ¿Mm? Eso tenganlo en cuenta. Bueno, así yo se los mostré una vez. Creo que ya voy a tener que terminar. Tenía una cosa muy larga, pero es que el tiempo vuela. Voy a hacerlo 5 minuticos más, que ya me toca retirarme. Eh, pero un poquito quería hablarles de este segmento de cirugía bariátrica, lo voy a pasar, de tensión arterial. Entonces, ustedes conocen bien lo que es la tensión arterial. Es o bien la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos arteriales o la fuerza que ejercen los vasos arteriales sobre la sangre. Por la primera ley de Newton, pues son la misma cosa. Entonces, la tensión sistólica, diastólica, ustedes manejan esto muy bien. Esto es cómo se mide la presión arterial al principio, porque se mide en milímetros de mercurio. Era los pobres caballos les metían una columna de vidrio en la carótida y miraban cuánto subía la columna. Y esos milímetros de mercurio es como se medía la tensión, la presión arterial medida directamente. Hoy en día la medimos así. Y obviamente depende de dos cosas que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, aquí para hablarles un poquito de la distribución de la presión arterial. Entonces, más o menos es así. Eh, Eso es la diastólica. Entonces, la pregunta es, ¿dónde puedo yo poner el límite de la normalidad? Si yo lo pongo en la diastólica de 90, estas personas son los anormales. Si lo pongo en 80, estas son los anormales. Entonces, es una distribución continua. Es difícil saber a quién llamar normal y a quién llamar anormal. Y por eso hay tanto debate sobre cómo definir todo ese tipo de variables clínicas. Pero lo que sí es claro es lo siguiente. Entonces, acá tenemos la presión arterial sistólica y acá la mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces, miren, esto es por grupo de edad. Entonces, así es para personas de 80 a 89 años, así de 70 a 79, así de 60 a 69. Entonces, ¿qué se puede observar? Para cada grupo etario más viejo, la mortalidad cardiovascular es mayor, indudablemente. Pero al interior de cada grupo etario, a mayor presión arterial sistólica, mayor mortalidad. Entonces, la mortalidad cardiovascular de una persona de 45 años que tenga la sistólica en 180 es la misma de una persona de 60 años que tenga la tensión en 130. Entonces, como que nos acelera el paso hacia la tumba, la hipertensión. Necesitamos tenerla en un rango controlado. Y obviamente la edad nos va a aportar ese riesgo, pero bajando la tensión y normalizándola lo más cercano posible a 120, vamos a prevenir buena parte de ese riesgo. Entonces, así define la Organización Mundial de Salud la hipertensión. Es un nivel de presión arterial por encima del cual tratarla produce más beneficio que daño. Entonces, no es una definición fisiológica, sino es una definición pragmática. Es ese nivel de presión arterial por encima del cual yo intervenir y hacer algo es más lo que va a beneficiar al paciente que lo va a dañar. Hay que tratarla porque tiene una relación continua con el riesgo cardiovascular, porque es consistente en todos los sexos, todas las razas y todas las edades, y porque es independiente incluso de la edad, del sexo, de los lípidos. Por eso hay que tratar la atención. Y además porque afecta a todos los sistemas orgánicos. Y creo que con esta voy a terminar. Quería también hablarles de hipertensión, pero no alcanzamos. En el cerebro, ¿qué hace la hipertensión? En el cerebro produce accidentes cerebrovasculares o también produce demencia. Hay un tipo, demencia en medicina no es que volverse loco, es perder la memoria, perder las facultades cognitivas, especialmente la memoria. Entonces, produce ACVs, produce demencia, la hipertensión, un tipo de demencia que se llama demencia vascular, que es diferente al Alzheimer. En el corazón produce infartos, produce hipertrofia ventricular. En los riñones produce nefropatía hipertensiva. En los ojos produce retinopatía hipertensiva. En el corazón puede producir insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que tratarla porque tiene una gran cantidad de consecuencias orgánicas. Y si ustedes lo piensan, se parece mucho a la obesidad. Es como un enemigo silente que no da un síntoma obvio, pero que impacta en todos los sistemas orgánicos y que deteriora mucho la expectativa de vida.
Entonces, bueno, yo tenía un montón de cosas más, pero pues no alcanzamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido. Y hay una pregunta de Juan Rocha. Sí, doctor, qué pena. Es en cuanto a lo que mencionaba ahorita de la concentración del potasio en los cítricos y en el banano. Ujú. ¿Qué tan significante tiene que ser, qué tanto se tiene que consumir bananos cítricos como para que haya una diferencia que sea de verdad, Clínicamente que significativa. signifique, ajá, sí, 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 para poder generar un riesgo cardiovascular? No, generarlo, no quitarlo. El potasio es bueno. Comer potasio baja el riesgo cardiovascular. Comer sodio lo sube. ¿Sí? O sea, comer sodio en exceso sube el riesgo cardiovascular, pero comer potasio, el potasio es bueno. Espérense, esa era una de las que les tenía, pero se los voy a mostrar. Y ya esa sí es la última, última. Espérenme un segundito. Miren. Ujú. Esta es la correlación entre la ingesta de potasio y el riesgo cardiovascular, el número de eventos por 1000 pacientes año. Entonces, si usted ingiere menos de 1,5 gramos de potasio al día, es esto. Ingiere más, baja, 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 más potasio, más baja, más potasio, más baja, más potasio. Ya después de 2,5 gramos al día es como igual. Entonces, uno debe ingerir más o menos 2,5 a 3 gramos al día de potasio. Y más o menos ahí estos son los alimentos fuente del potasio. Más o menos una naranja, una mandarina le puede aportar medio gramo. ¿Sí? Medio gramo a 600 miligramos. Vale, ¿Podría muchas gracias. pasarle por correo las diapositivas? No, Juan Sebastián, qué pena. Estas no las puedo compartir. Bueno, tranquilo. Gracias. Tranquilo. Pero si la grabaron, ahí la pueden consultar. Juliana, Yo tengo una pregunta con respecto a la hipertensión. ¿La hipertensión se podría considerar como un trastorno multifactorial? O sea, que solo se manifiesta si el paciente presenta distintos síntomas, o, perdón, distintos como predisposiciones. O, por ejemplo, si una persona simplemente presenta el factor genético hereditario de la hipertensión, ya la puede manifestar. es multifactorial, es como la obesidad. Tienes una predisposición genética, pero no es determinístico. No es que sea 100% heredable y si tu papá es hipertenso, tú vas a ser hipertenso. La analogía que se hace con la obesidad y con la hipertensión es que la genética carga el arma y el medio ambiente aprieta el gatillo. Tienen que estar los dos. Tú tienes la predisposición genética que hace que te pueda suceder, pero no necesariamente te va a suceder. Y el porcentaje de aporte de lo genético versus lo medioambiental también cambia de persona a persona. Hay personas en donde es predominantemente genético. Hay personas, por ejemplo, que tienen una gran obesidad y es la causa única de su hipertensión. Les hacen una cirugía bariátrica y se les quita la hipertensión. No tienen que volver a tomar antihipertensivos ni nada. Hay personas que tienen un estilo de vida completamente saludable, son delgados, son normales, comen bien y son hipertensos, porque tienen una alta carga genética. Entonces, como que eso cambia mucho de persona a persona. Ok, y en cuanto al tratamiento, ¿qué tratamientos ha visto que ha sido más efectivo en cuanto a cambiar hábitos saludables, a cambiar hábitos un poco más saludables, o quizás una terapia farmacológica o el uso de ambos? En la hipertensión siempre se da terapia no farmacológica, pero además, bueno, ustedes lo van a aprender en cardiología y en interna. Casi siempre se dan medicamentos porque casi siempre no basta. Es más, 40-50% de los pacientes con hipertensión van a necesitar hasta 3 medicamentos para controlar la tensión. Es muy difícil controlar la tensión. Con las medidas no farmacológicas uno alcanza algo, con el primer medicamento otro poquito, con el segundo otro tanto, pero como la meta, ¿se acuerdan de esas líneas? La meta es llevar al paciente ahí a ese riesgo mínimo debajo de 130. Casi nunca basta con una sola cosa, toca combinar estrategias. Incluso, como te digo, muy rara vez es un solo medicamento, que siempre es el no farmacológico y 2 o más medicamentos. Ok, gracias. Gracias, Juliana, por la pregunta. Bueno, ahora sí, feliz noche para todos Gracias, doctor. y que lo pasen muy Muchas bien esta gracias, semana. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao.